Así que bueno, hoy esto va a ser una charla bastante informal, no es una conferencia, no es una ceremonia, es una clase, así que va a ser bastante informal. Más o menos corto, 45 minutos hablando. Cualquiera que quiera preguntar algo, interrumpe cuando quiera. Y después cortamos y va a haber media hora para preguntas si quieren. Con muchísimo gusto. La pregunta que me planteé como pregunta de la conversación de hoy es sobre América Latina, porque pienso que uno de los problemas que tenemos en Uruguay es que estamos demasiado centrados en la isla uruguaya y nos cuesta ver un poco más lejos, y que entonces, como ustedes seguramente todo el mundo les está hablando de Uruguay y todos vivimos acá y estamos preocupados por los temas del día, es mejor ver con una óptica un poco mayor, y yo creo que todos ustedes van a sacar las conclusiones necesarias para nuestro país, porque nuestro país, aunque no querramos, está dentro de América Latina y compartimos mucho más de los patrones de lo que nos gusta aceptar a veces. Entonces, como para darles el contexto, América Latina, que parece el pariente pobre de todo el mundo, en realidad, en superficie, en habitantes, en agua dulce, en petróleo, es una potencia. Cuando uno lo mira todo junto, es una potencia. Es más, América Latina tenía universidades funcionando en Lima, cuando en Chicago, donde hoy está la Universidad de Chicago, era una enorme pastura donde pastaban búfalos, en ese lugar donde está hoy la Universidad de Chicago, mientras que en la Universidad de Lima ya se expedían títulos. Ahora, la pregunta es, en este momento en que hay cierta euforia con América Latina, inversión extranjera, récord, pobreza bajando a niveles récord, democracia en todo el continente, a veces democracia entre comillas, a veces solo comillas que abre, a veces que abre y que cierra, pero más o menos, vamos a decir, democracia no, elecciones en todo el continente, que no es lo mismo, pero por lo menos hay elecciones en todo el continente. Este momento hay cierta euforia, es decir, Brasil quiere un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la presidenta argentina da cátedra en Harvard, pasan cosas, ¿sí? Todo el mundo piensa que hay como un momento de América Latina. Por eso la pregunta de la charla de hoy es: ¿este es el momento de América Latina? ¿O estamos en la sinusoide? Es decir, estamos en la parte alta de la ola y, como todos los surfistas saben, la ola baja y después vuelve a subir. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos en un punto alto y a la vuelta de la esquina otra vez vamos a bajar? Porque ya tuvimos puntos altos. En la primera década del siglo XX, América Latina era muy rico. En la década del 40 era muy rico. Ahora otra vez. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Ya, ahora sí, este es el momento histórico de América Latina. Ustedes trasládenlo a este es el momento histórico de Uruguay. Fíjense que para Uruguay se cumple casi todo eso. Bajó la pobreza, inversión extranjera récord, elecciones, crecimiento, todo eso se aplica al Uruguay. Entonces la pregunta también se aplica al Uruguay. Este es el momento del Uruguay. Ahora sí estamos al borde de transformarnos en país desarrollado, ¿o no? Entonces, para poder responder esta pregunta hay que entender, y es lo que voy a hacer en el rato que sigue, cómo se genera la riqueza en el momento actual. Porque este gran momento que tenemos ahora, en gran medida, todos sabemos que está motorizado por las ventas de materias primas. La soja, la leche, el cobre, petróleo, diferentes, forestación. Las materias primas están motorizando esta
riqueza o esta prosperidad, que no sabemos si es pasajera, de América Latina y de Uruguay. Es una prosperidad motorizada por los recursos naturales. Entonces la pregunta es, en el siglo XXI, ¿cómo se genera riqueza? Fíjense ustedes, para poder saber qué tenemos por delante, tenemos que entender en qué posición estamos de esas etapas que están allí. Los economistas en general dividen hoy en tres grandes etapas la economía de los países. Las economías primitivas, después cada uno sacará conclusiones de dónde está Uruguay y dónde queremos que vaya Uruguay, porque no olvidemos que en esto no hay juicios de valor. Estos son conclusiones de la economía y de la economía política como disciplina. Pero no necesariamente hay juicio de valor. Hay gente que puede preferir que el país sea un país primitivo y que entonces hay gente que puede preferir que el consumismo no nos domine, gente que puede... o sea, no hay juicios de valor en esto. Lo que sí hay es evidencia de que si la única manera de que realmente los pobres dejen de ser pobres es de moverse de izquierda a derecha. Si uno se queda en la izquierda, los pobres les podemos dar transferencias de recursos y cuando les cortamos la transferencia vuelven a ser pobres, porque no generan ellos mismos riqueza. No tienen el conocimiento, no tienen los puestos de trabajo de alto valor agregado. Entonces, uno a la izquierda encuentra que en el siglo XIX 80% de los empleos estaban en el agro y asociados, mientras que en el 2000 2% de los empleos están en el agro. En la primera revolución industrial lo que ocurrió fue un pasaje masivo de los puestos de trabajo del agro a la industria. La clásica revolución industrial que todos conocemos, locomotora de vapor, bueno, tiempo después motor catalítico, etc. En la segunda revolución industrial, que es la que estamos experimentando ahora, los puestos de trabajo en gran escala se pasan de la industria a los servicios. El valor, por tomar un ejemplo que todos conocemos, fabricar autos ya no genera valor hoy en día. Por eso Peugeot ya no construye autos en Francia, porque no se genera valor. Los autos los construye en Rumania, en Vietnam, Indonesia. ¿Dónde está el valor en un auto hoy en día? ¿Dónde se captura el valor? Y ahora le voy a dar algún otro ejemplo. ¿Dónde se captura el valor de un auto? En la electrónica del auto, GPS, diseño, marca. Ahí el 70% del valor del auto están en esos intangibles o servicios. Por eso a Peugeot, a Citroën, no les importa que sus fábricas se delocalicen de Francia hacia otros países, porque el valor en realidad, el mayor valor queda en Francia a través de estos elementos que yo les decía ahora. América Latina tiene el problema que en su gran mayoría está trancado acá y no puede pasar hacia los servicios. ¿Por qué? Porque la tercera etapa requiere altos niveles educativos, manejo de segundos idiomas, telecomunicaciones altamente eficientes. Y estos son los problemas que tiene nuestro país. Telecomunicaciones caras, lentas, nadie habla inglés en nuestro país, la gente no se gradúa de secundaria. Por eso no estamos pudiendo transferir nuestra estructura productiva. Seguimos atrayendo al Uruguay empresas forestales, Aratirí, en fin, otros ejemplos, en lugar de atraer al Uruguay Google, Amazon, BlackBerry, en fin, ¿qué fue? Yo estuve personalmente, nosotros nos vino a ver hace poco el presidente de Aratirí, el señor que vino de la India. Es un proyecto importante. Nada de lo que yo digo es mutuamente excluyente. Yo no digo que no hay que tener a Botnia o que no hay que tener a Monte del Plata o que no hay que tener a Aratirí. Solo digo que el Uruguay y América Latina en general no puede estar jugado exclusivamente a esa clase de proyecto de desarrollo. Yo estuve también personalmente con un vicepresidente de Google que estaba eligiendo un país donde instalar un centro en América Latina. Mejor dicho, en el Cono Sur. Yo le supliqué que viniera a Uruguay. Vino, pasamos una tarde juntos.
lo llevé al aeropuerto, a Zona América, venía a comer al mercado del puerto, todo hice, lo posible, y al final me dijo, no, nosotros cuando abrimos un centro de Google en un país, el primer acto es contratar 50 PhDs en computación, más otros 50 en matemática, es lo primero. Ellos necesitan 100 PhDs para abrir la puerta, para empezar a operar. Y bueno, yo trabajé con él, o sea, en Uruguay hay 18 PhDs en computación, 18. Hay gente que trabaja por su cuenta, otros trabajan en la universidad, había 2 con problemas psiquiátricos, yo qué sé, no, claro, el tipo, claro, el hombre me dijo, es imposible, no podemos abrir. En Argentina no querían abrir, ya se veían venir lo que está pasando ahora en Argentina. Al final abrieron una oficina en Belo Horizonte. Pero bueno, es decir, ese es el problema que tenemos para movernos de la izquierda hacia la derecha. Nosotros estamos, desde el punto de vista PBI, cuantitativo, econométrico, digamos, estamos en la mitad ahí, en ingresos. Éramos un país de ingresos bajos. Después, a partir de los primeros años, después del retorno al gobierno democrático, en la década del 80, pasamos a ingresos medios. Y el problema es que estamos estancados en los ingresos medios. Para que un país pase de ingresos bajos a medios, tiene que hacer determinadas cosas que Uruguay todavía no hizo. O sea que nuestro estado de ingresos medios es precario. Si mañana China encuentra cómo hacer soja sintética, dejamos de estar en ingresos medios y nos vamos de vuelta a ingresos bajos. ¿Qué hace un país de ingresos medios? Bueno, atrae inversión extranjera, que es lo que Uruguay está haciendo bien, pero para hacer de esto algo sostenible, tiene que mejorar la infraestructura física. Entonces, ¿dónde están los trenes de Uruguay? ¿Dónde están las conexiones de backbone de Internet? ¿Dónde están las carreteras? Tiene que tener prácticamente universalización de la educación media, como hizo Corea, como hizo Singapur. Nosotros en Uruguay se gradúa de la educación media 36% nada más de los uruguayos. Estamos muy lejos de la universalización de la educación media. Y necesita fortalecer su educación técnica. No puede ser que venga acá una empresa como Aratiri y no encuentra para contratar soldadores, no encuentra para contratar instaladores de alarmas, en fin, técnicos de GPS. No hay. Muy difícil. Yo tuve, el embajador de Japón vino a visitarnos con una delegación de empresas japonesas y decían, el problema que tenían en Uruguay es que no pueden, con la industria automotriz japonesa, no pueden hacer nada de lo que realmente agrega valor a los autos, solo pueden armar, pintar, ese tipo de cosas. No tienen gente, es imposible encontrar en Uruguay suficientes técnicos para trabajar en electrónica avanzada automotriz. Ahora, esto hace, como Uruguay no cumplió estos deberes, yo lo llamaría la deuda, tanto que se habló de la deuda social. Bueno, esta es la deuda nacional. No es solo de este gobierno, es de los gobiernos que han estado desde que volvió la democracia e incluso antes también. Lo que pasa que estos últimos 2 gobiernos han tenido la ventaja frente a los anteriores de un boom económico. Entonces ahora había en los últimos 10, 15 años, bueno, mejor dicho, después de 2002, a partir de 2004, digamos, los últimos 8 años, han habido los recursos para hacer esto. Y no se hizo. Ahora, si queremos pasar de ingresos medios a ingresos altos, es aún más difícil. Tenemos que mejorar la educación superior, crear un mercado de capitales, es decir, que los emprendedores y empresarios que quieren fundar empresas en Uruguay tengan de dónde conseguir dinero. Es decir, hoy los alumnos de Hort, cuando tienen una muy buena idea y dicen, con esto voy a hacer una empresa, como, no sé si vieron, ahora un alumno nuestro acaba de ser premiado en el MIT en Boston por su empresa, ese software Kisanaro para analizar los partidos de fútbol que hizo, que salió en la BBC, en todos lados. Claro, estas empresas son buenas ideas, pero
son lindas para hablar de ellas, pero para hacer mucha plata y muchos puestos de trabajo en esa empresa hay que crecer, y para crecer hace falta capital. Cuando estos muchachos nuestros van a los bancos, le dicen así, muy encantado, muy bien, viene de oro, encantado, la idea muy buena, entonces bueno, poné el auto, la casa de tu tío, la de tu abuelo, todo, claro, todas las propiedades de la familia prendadas para tener un préstamo para una empresa, y así no funciona. Tiene que haber un mercado de capitales para que accionistas e inversores puedan darle los capitales para que mañana tengamos en Uruguay un Google, un eBay, un Amazon, un Facebook. Todas esas empresas surgieron a partir de inversores. Tenemos que tener promoción de emprendimientos. Es decir, para movernos de izquierda a derecha hay una agenda difícil pero clara. Nada de esto es misterioso. Los líderes políticos que dicen que no saben cuál es la agenda no hicieron los deberes. Esto está claro. Hay muchos países que se han movido un escalón y hay muchos países que se movieron dos. Y no estoy hablando de compararnos con Suiza, ni de compararnos con Francia, ni de compararnos con Estados Unidos. Estoy hablando de Nueva Zelanda, estoy hablando de Taiwán, estoy hablando de Corea del Sur, obviamente, estoy hablando de Singapur. Ustedes saben que Singapur es un pantano, básicamente, un pequeño pantano. Cuando se fueron los ocupantes coloniales ingleses de Singapur, era un pantano tan pobre, que Indonesia, que es el gigante que está al lado, le dijo: no me interesa Singapur, váyanse. Quedó como tierra de nadie el lugar. Y hoy en día tiene Producto Bruto Per Cápita mayor que Estados Unidos. Esos países siguieron este derrotero, siguieron este camino. Por lo tanto, ¿cuáles son los deberes? ¿Cuál es la agenda para desarrollarse? Es clara. Fíjense, hoy yo les hablaba el ejemplo del auto. Acá les pongo otro ejemplo de cómo se genera y dónde queda la riqueza en el mundo actual. Eso que está ahí es un iPhone. Fíjense ustedes que el iPhone se fabrica enteramente fuera de Estados Unidos. Enteramente fuera de Estados Unidos. El precio promedio de un iPhone, más o menos, en los lugares donde hay bastante competencia, porque acá hoy quedé horrorizado, los precios que quieren cobrar por el iPhone, pero si uno lo va a comprar en Miami, en Rotterdam, cuesta cerca de unos $600 más o menos. Fíjense que, siendo que en Estados Unidos no se fabrica nada del iPhone, 2/3 del valor queda en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está todo el diseño, el marketing, el software del teléfono, que es la parte del león de las ganancias. Mientras que en China, que es donde se fabrican y se ensamblan los productos de menos valor del iPhone, queda aproximadamente el 8% del valor. Y en Taiwán, que es donde se fabrican los componentes un poquito más caros del iPhone, queda alrededor del 15% del valor. Esto es un ejemplo de cómo se genera la riqueza en el mundo actual. Entonces, tenemos que pensar nuestro continente, nuestro país, para ser próspero en el futuro, tiene que aspirar no a armar teléfonos, no a armar autos, sino a diseñar, a hacer marketing, a producir software, a ser propietario de la propiedad intelectual, de las marcas. Apple acaba de ganar un juicio a Samsung, un primer juicio por $1.000 millones. Ese es el valor de las marcas hoy en día. Fíjense lo que está pasando hoy en América Latina, cuando estábamos hablando de en qué punto estamos de la curva. Lamentablemente, la tendencia que teníamos, que ustedes la ven abajo, de la ven en la curva de arriba, mejor dicho, empezar a depender menos de las materias primas, se revirtió. Entonces, la economía americana se está volviendo de vuelta primaria, se está reprimarizando. Como ven ahí, empezó a bajar el porcentaje de exportaciones de alta tecnología a América Latina y empezó a subir de vuelta las exportaciones de materias primas. Esto, en la jerga económica, a veces se le llama la maldición de los recursos naturales. Otras
apelaciones más técnicas, se le llama la enfermedad holandesa, porque es algo que le pasó a Holanda en su momento, porque quiere decir que todo el capital y todos los recursos humanos van a donde va una rentabilidad de muy corto plazo, que son las materias primas, todo lo que nos está pasando acá. La economía local se aprecia mucho, el dólar baja mucho, está todo allí. Fíjense ustedes el intercambio entre Uruguay y Corea del Sur de hoy en día. Esta es la balanza comercial entre Uruguay. La principal exportación de Uruguay hoy a Corea del Sur es leche. O sea, aproximadamente $2 el kilo. Últimamente estamos exportando además vacas lecheras, leche y vacas lecheras. Y lo que estamos importando de Corea del Sur son autos, centrales telefónicas y teléfonos. Muchos de ustedes, estoy seguro, tienen teléfonos Samsung acá. Todo coreano. Fíjense que Corea hace 50 años nada más tenía 60% de analfabetismo. 60% de analfabetismo Corea del Sur, hace solo 50 años. Y ahora les estamos comprando los teléfonos más avanzados del mundo, porque los teléfonos baratos son fabricados en China, pero los teléfonos sofisticados como este, que tienen mucho valor agregado y muchas ganancias, son fabricados en Corea. Ahora, fíjense ustedes el diagnóstico, digamos, de dónde estamos. A la izquierda hay una cantidad de causas y a la derecha una cantidad de consecuencias. A la derecha se van a encontrar con la situación uruguaya o latinoamericana en general. Baja cantidad de patentes, baja valorización de propiedad intelectual. Es decir, Uruguay no patenta nada. Son muy escasas las patentes de tecnología uruguaya. No solo no patenta, no tenemos propiedad intelectual. Uruguay no exporta música, no exporta cine, no exporta teatro, no exporta diseño, no exporta logos. Tenemos 100 años de tradición de lana y ovejas y cuero y vacas. No hay una sola marca uruguaya, salvo Manos del Uruguay, que tenga presencia regional. No hemos logrado pasar de... La lana se sigue exportando, el cuero se sigue exportando, más o menos de la misma manera de hace décadas. No hay una marca de zapatos uruguaya que se venda en la región, no hay una marca de camperas, no hay una marca de ropa. Se fabrica algo para el exterior, pero muy poco, no hay diseño. Y el valor, como decíamos, en el siglo actual, el valor no lo gana, las ganancias no las tiene el que hace la remera. Cuando uno compra una remera Polo Lacoste, $70 en el exterior, de los $70 al peruano que fue el que lo hizo el hilado, le quedan 8. Los otros 62 quedan para Ralph Lauren, para Lacoste, para Nike, ¿quién fue? Si nosotros tuviéramos millones y millones de habitantes, si nuestro modelo de desarrollo es fabricar cosas baratas con sueldos bajos y con personal trabajando en la línea de subsistencia, bueno, ese es un modelo sostenible si esa es nuestra ambición. Pero si nosotros, que tenemos solo 3 millones de habitantes, en realidad decimos nunca vamos a poder competir con Brasil, con la India, con China, porque no tenemos esos millones de personas y porque además nuestras aspiraciones son otras para nuestra población. Entonces no podemos estancarnos en la etapa 2 de fabricar cosas baratas. Tenemos que pasar a diseñar, a crear marcas, a tener propiedad intelectual. A esto voy a volver más tarde. Fíjense ustedes que en mis conversaciones sobre estos temas, lo que encontré mucho siempre en nuestro país es una gran dosis de fatalismo. Diciendo, bueno, estamos mucho más abajo que Estados Unidos, siempre fue así, siempre será así. En un país muy secular como el nuestro, es como una fe religiosa en perder. Estamos seguros que vamos a perder, siempre vamos a estar atrás. Creemos en eso, tenemos convicción en que somos perdedores. Pero en realidad, si uno toma una perspectiva histórica, no fue siempre así. Fíjense que en las primeras décadas de nuestra región, nuestro producto
Y el de Estados Unidos era prácticamente igual, como lo ven ahí. Fíjense lo que pasa después. 100 años después empieza a separarse el PBI de América Latina, empieza a quedar estancado, crece muy poco, porque esa es la historia de América Latina, y de Uruguay, tasas de crecimiento muy bajas, promediales. Por eso es que ahora estamos muy excitados porque estamos creciendo al 5%. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿será otra vez la curva o no? Y fíjense lo que pasa después. Claro, el siglo XX, Estados Unidos en cierto momento dice, no, nosotros tenemos que pasar a ser una potencia. Fíjense, miren esa gráfica, nada de esto estaba escrito en la Biblia, no estaba predestinado. Y tampoco está predestinado que siga así. Uno puede cambiar esta situación, como la cambió Singapur, como la cambió Corea, como la cambió Nueva Zelanda, como la cambió Suecia. Estas cosas se pueden cambiar. En Estados Unidos, a mitad del siglo XX, dijo, nosotros necesitamos transformarnos en una potencia tecnológica. Y empieza el proyecto Manhattan, la carrera espacial, las universidades americanas. Uno piensa ahora en Harvard, en MIT, todas estas universidades, y piensa, ¿son las mejores del mundo? Sí. ¿Fueron siempre así? No. Hasta la Segunda Guerra Mundial esas universidades eran, desde el punto de vista científico, mediocres. Eran universidades mediocres. Las grandes universidades del mundo estaban en Alemania, Heidelberg, Múnich, Berlín, en Francia, la Sorbona, en Italia, Bolonia, Milán. Y fíjense ustedes, unas pocas décadas después, ¿quién va a estudiar a Italia? No mucha gente. No son universidades globales. Las universidades globales hoy son las inglesas y las norteamericanas, las realmente globales. Después de la Segunda Guerra Mundial, realmente Estados Unidos pone el desarrollo tecnológico por delante, y en parte la historia de la emancipación de los afroamericanos, la lucha por derechos civiles, es parte de esa historia, porque ellos se dan cuenta que le tienen que dar oportunidades a los afroamericanos y a los judíos y a los chinos y los asiáticos, que todos estaban excluidos de las grandes universidades, no podían entrar. Se dan cuenta que necesitan los cerebros de todos, como necesitamos en Uruguay. Nosotros nos estamos dando el lujo de tener 2/3 de los ciudadanos uruguayos que no terminan bachillerato, nos estamos dando un lujo de perder mucha gente inteligente que está allí, que es la que podría estar inventando cosas, creando empresas, desarrollando emprendimientos nacionales. Ahora, la pregunta es, ¿no? Fíjense ustedes, este es el PBI de Uruguay ya en la historia más reciente, sin necesidad de ir 3 siglos atrás, entre el 90 y el 2009, 20 años. Esta es la evolución del Producto Bruto per cápita de Uruguay en términos paritarios. Y fíjense qué pasó con los países que yo estuve mencionando como posibles competidores de Uruguay. Fíjense Singapur. Fíjense Corea del Sur, que empieza, en el 90 estaba prácticamente muy cerca de Uruguay, en 1990, miren dónde está ahora. Duplica a nuestro país Producto Bruto per cápita. Fíjense Finlandia, fíjense que Finlandia, Corea, Singapur, Taiwán, son todos países que comparten con nosotros una cantidad de cosas. Una población relativamente limitada, vecinos al lado muy grandes y no muy amistosos. Fíjense qué vecino tiene Corea, qué vecino tiene Finlandia, que tuvo la Unión Soviética al lado, siempre teniéndolo en jaque. Como, es decir, esto que nos pasa con los argentinos es lo que le pasa a esos países también. Taiwán tiene un vecino al lado que lo está amenazando continuamente. Es decir, estos son países que tienen parecidos al nuestro. No son países que tienen 500 millones de habitantes, no son países que viven como Suiza en un vecindario tranquilo, son países con problemas, y fíjense el desarrollo que han tenido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Uruguay se estanca? ¿Por qué América Latina se estanca? Mientras que otros países comparables avanzan. Entonces allí, esta pregunta, por supuesto, se la hace mucha gente. Lamentablemente para nosotros
el principal producto de exportación uruguayo de la década del 70 fue las venas abiertas de América Latina. Lamentablemente para nosotros. ¿Por qué lamentablemente? Porque es un libro que, como los psicólogos dicen, es un libro que opera la transferencia al locus externo, dicen los psicólogos. Quiere decir, en otras palabras, la culpa la tiene otro. Los venas abiertas de América Latina es un gran alegato de que América Latina y Uruguay no se desarrollan porque otros los colonizaron, los ocuparon, les chupan la sangre, literalmente, dice el libro, en su página 1. Y entonces, bueno, lamentablemente, bueno, este libro tiene 37 ediciones, se transformó en la explicación del retraso uruguayo, en la explicación del retraso latinoamericano. Hubiera sido mucho mejor escuchar a Bernard Lewis. Bernard Lewis es el famosísimo historiador de Princeton, es un especialista en Medio Oriente, y él dice, los países se dividen en dos. Cuando les va mal, hay países que cuando les va mal se preguntan ¿qué nos hicieron? Y hay otros países que cuando les va mal se preguntan ¿qué hicimos mal? Cuando uno se pregunta ¿qué nos hicieron? Es las venas abiertas de América Latina. Nada está en mis manos, vamos a seguir tomando mate, yendo al Pinar, y nos quejamos y nos seguimos quejando. Y los que se preguntan ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer distinto? Son los de la curva de arriba. Entonces Singapur es chico y Singapur tiene grandes problemas étnicos porque es 1/3 chino, 2/3 malayo étnicamente, esa gente que no se gusta entre sí, o sea, muchos más problemas que nosotros, población que se odia básicamente, y bueno, había que mantener la armonía, había que salir del pantano, había que encontrar lo que vender desde un puerto perdido en la mitad de Asia. Y bueno, no se quejaron, buscaron lo que hacer, y hoy día tiene $55.000 per cápita por año de Producto Bruto Interno. Finlandia estaba al lado de la Unión Soviética. Había, en la época de la Guerra Fría, había un verbo que se había instalado que se llamaba finlandizar. Finlandizar quería decir cuando uno se quedaba paralizado sin hacer nada, sin necesidad que le pegaran. Porque la Unión Soviética lo tenía tan aterrorizado a Finlandia que en las Naciones Unidas no votaba nada por las dudas. Votaba todo, se abstenían todo por la duda, se llamaba finlandizar. Cuando alguien tenía tanto miedo que no hacía nada, se llamaba finlandizar. Pero todos esos países, bueno, cuando se derrumba la Unión Soviética, que era de hecho el socio comercial más grande de Finlandia, Finlandia entra básicamente en quiebra y busca la manera de salir adelante, y ahí se genera Nokia, se genera toda esa nueva Finlandia. El problema no es que Las venas abiertas de América Latina sea un mal libro, es un libro muy legible. El problema es que tiene que ser leído como lo que es un cómic. Tiene el rigor histórico de Superagente F-86. El problema es que se enseña en las universidades uruguayas y en algunos liceos uruguayos. Si uno lo toma como un cómic, hay que alegrarse de que un autor uruguayo exporte tanto, sinceramente. Si uno lo toma como un libro de historia o un libro de economía política, es un problema, y fue y sigue siendo un problema para nosotros. Es cierto que América Latina fue ocupado, como dice el autor de ese libro, es cierto. Pero yo les pregunto, ¿España no fue ocupada? 400 años. Claro, por supuesto. ¿Finlandia fue ocupada por la Unión Soviética? Corea fue ocupada largamente y sangrientamente por Japón. China fue ocupada por Japón. Sí, por supuesto fueron ocupados. Por supuesto. Irlanda no fue ocupado, Irlanda vivió casi toda su historia ocupado por Inglaterra. Entonces esas cosas que dice el libro son ciertas. Lo que no es cierta es la relación causal entre haber sido ocupado y no poder hacer nada al respecto. Bueno, ahora, si uno trata de ir hacia algo más serio que ese libro, para buscar razones para el estancamiento latinoamericano, entonces aparecen distintas teorías. Yo les resumí algunas. Hay hipótesis históricas. Una es que Estados Unidos tuvo suerte
y tuvo su independencia antes que América Latina, justito a tiempo para llegar a la Revolución Industrial. Entonces, cuando llegó a la Revolución Industrial, en vez de estar en las cuchillas, a caballo, estaba ya independiente y llegó justo para... Esa es una teoría. Hay algunos economistas importantes argentinos y mexicanos y eso que han trabajado mucho esta teoría. Tiene sus adherentes, pero obviamente no explica que Israel, que fue creado en 1948, hoy tenga Producto Bruto 3 veces el de Uruguay, o que Irlanda, que tenía a fin del siglo XIX hambrunas que hicieron 25% de su población se fue a Estados Unidos. O sea, es una explicación interesante para historiadores, pero no explica la situación actual. Y después había gente que dijo, los mismos historiadores y gente asociada con ellos, dice que Estados Unidos tuvo de inmediato una unión aduanera, no el Mercosur, una unión aduanera de verdad, y una moneda única del principio. América Latina no la tuvo nunca. Es cierto eso, aunque por supuesto los países que decíamos recién no forman parte de ningún bloque. Taiwán no forma parte de ningún bloque, Singapur tampoco, y progresan. O sea, es cierto, pero no explica todo. Y otros dicen que Estados Unidos, y esto por supuesto es muy importante, tuvo un cambio en paz. Es decir, Estados Unidos no tuvo con Canadá, en Norteamérica no tuvo nunca ningún conflicto. No hubo nunca una guerra entre Estados Unidos y Canadá. Hubo entre Estados Unidos y México, pero en la Norteamérica no latina no hubo nunca un conflicto. Mientras que, bueno, se me terminó la transparencia, no puede poner todas las guerras como en América Latina. Desde la guerra de la Triple Alianza, la del Pacífico, la del Chaco, hasta conflictos como que hoy todavía está en Colombia y en otros lugares internos, ¿verdad? Así que bueno, como les decía, esas son hipótesis históricas. Después hay hipótesis que hablan de déficit de democracia, porque obviamente se confunde el tener elecciones con democracia, pero América Latina tiene, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Canadá, tiene elecciones, pero generalmente no tiene aplanadoras parlamentarias, es la mayoría que deciden todo automáticamente. La disciplina partidaria se entiende muy distinto que en América Latina. Y por supuesto, lo que vemos en América Latina, muy preocupante, son esta subyugación de la prensa, del poder judicial, del poder electoral, que disminuyen la democracia. Y por eso yo decía, sí, tenemos muchas elecciones, pero tenemos un déficit de democracia. Y eso, las economías creativas necesitan democracia. Las economías industriales, a la larga también, por eso la Unión Soviética se derrumbó, porque no se podía desde arriba marcar lo que había que producir todo el tiempo, pero especialmente las economías creativas, que dependen de tener ideas nuevas todo el tiempo, necesitan prensa libre, cultura diversa, población móvil, todas esas cosas que están en contraposición de estos climas bolivarianos, estos climas un poco autoritarios que uno ve en América Latina, que no son solo un problema político, son un problema económico también, porque se asfixia la innovación, se asfixian las buenas ideas, los innovadores se van, las empresas las terminan creando latinoamericanos en Miami, en Nueva York, en otros lados. Fíjese usted que el proceso latinoamericano es muy curioso, porque cuando empieza esta etapa democrática en América Latina, aparecen realmente gobernantes que son personajes rarísimos a nivel mundial, ¿no? Es decir, cuando va Evo Morales a Europa, le hacen entrevistas en la sección de chistes de los diarios, porque es decir, las cosas que dicen, una cosa brutal. Gobernantes bueno, es decir, yo no estoy haciendo un juicio de valor político, pero cuando un presidente empieza a hablar de cuál es la causa de la calvicie, esas cosas, llama la atención realmente, llama la atención en que en varios países de América Latina con largas tradiciones culturales aparezcan esta clase de personajes, mientras que en otras zonas del mundo convulsionadas, o sea, Sudáfrica tiene una historia durísima, obviamente, que todos ustedes conocen, de opresión racial, colonialismo y demás, y sin embargo termina Sudáfrica, empieza una nueva etapa, ¿y qué tipo de líder sale? Un líder admirado por todos, como es el señor Mandela.
Corea del Sur termina una etapa dictatorial, fue colonizado por Japón, ocupado, después tiene gobiernos militares por varias décadas, y cuando termina aparece una generación de líderes común y corriente, democráticos. O sea, esta cuestión latinoamericana de surgimiento de líderes tan especiales, digamos, que tenemos nosotros, es una anomalía histórica muy difícil y muy costosa para nosotros. Ahora, para terminar, quiero concentrarme en algunas cuestiones más cuantitativas, que son dos. El déficit educativo de América Latina y de Uruguay, y el déficit de innovación, porque son esas, ¿se acuerdan en las primeras transparencias? Para un país progresar en el siglo XXI necesita democracia real, por la libertad de ideas, por atraer a los talentos a que vivan en un país que les gusta su cultura, su lugar, su tolerancia, pero necesita también una capacidad educativa y necesita una capacidad de innovación, mucho más de lo que necesita grandes extensiones de tierra, grandes ejércitos, lo que fuera. Esto es lo que necesitamos, un stock educativo importante y una capacidad de innovación importante. Ahora fíjense cómo varía la capacidad de aprendizaje, la cantidad de aprendizaje de nuestro continente. Fíjense que en los últimos años de la última década, cómo se separa, por ejemplo, Corea del Sur de América Latina. En Corea del Sur hoy en día el promedio de años de escolaridad es de 10. El promedio, contando todas las edades y todas las clases sociales. Fíjense ustedes, Uruguay en la década del 60 estaba a mitad de tabla, como pueden ver ahí. El promedio de años de educación por habitante en 1960 en Uruguay era 4.9. En 2010 festejamos que se duplicó, o sea, Uruguay pasó, casi se duplicó a 8.4 años de educación por habitante. Pero el problema es que hicieron los demás, fíjense. Corea, Uruguay casi duplica y baja la tabla. Eso es lo que muestra lo que pasa en el mundo actual cuando uno es letárgico, como es Uruguay, todo es lento, y mientras que los competidores avanzan mucho más rápido. Ahora, si en vez de cantidad de aprendizaje, cantidad en educación, hablamos de calidad de aprendizaje, fíjense lo que pasa. Finlandia y Corea tienen un promedio en la prueba PISA. La prueba PISA se transformó ahora en el patrón oro de la calidad educativa. Es la mejor medición de calidad de aprendizaje que hay hoy en el mundo, o la más aceptada por lo menos. Finlandia y Corea están ahí en 540 puntos los estudiantes. América Latina en promedio, en la prueba PISA de 2009, que es la última que hay, tiene un promedio de 402. Ahora, fíjense que 40 puntos en la prueba PISA significa un año entero académico. Quiere decir que los países que tienen, como hay una diferencia de 140 puntos aproximadamente, quiere decir que América Latina en promedio tiene 3 años de retraso con respecto a los países con que queremos competir. Es decir, un alumno de 15 años latinoamericano en promedio tiene los conocimientos de alguien de 12. Esa es la realidad. Ahí lo tienen. Uruguay en la prueba PISA 2009 de lectura mostró un retraso en la prueba de lectura, la otra era combinada de lectura, matemática y ciencia, de alrededor de más de 4 años respecto a Corea. Ahora, eso era sobre cantidad de educación y sobre calidad. Ahora permítanme mostrarles sobre equidad. Esta es la medición, la mejor medición que hay hoy en día sobre equidad educativa en Latinoamérica, y es una investigación de 2011, así que es muy actualizada. Fíjense que en América Latina los que tienen padres analfabetos, que son estos,
prácticamente no tienen ninguna posibilidad de terminar la universidad. O sea, el sistema universitario en cualquier país, y especialmente en países emergentes que quieren progresar, tiene que operar como un sistema de compensación. Cuanto más pobre es el entorno familiar, más el sistema educativo lo tiene que apoyar para salir adelante y servir como un igualador social. Pero fíjense lo que está pasando en América Latina. Los que tienen padres analfabetos prácticamente no tienen ninguna posibilidad de tener una carrera universitaria. Esto que está acá, estadísticamente, quiere decir cero. La posibilidad de un hijo de padres analfabetos, o por analfabetos ya casi podemos hablar de analfabetos siglo XXI, o sea, padres que no terminaron la primaria, por ejemplo, que en Uruguay hay muchos. Un niño uruguayo que viene de ese entorno tiene menos posibilidad de terminar una carrera universitaria en el Uruguay que de ganar la lotería. Estadísticamente. Es mejor negocio comprar billetes de lotería para la familia que hacerlo ir al liceo a la escuela que no va a terminar, al liceo que no va a terminar y a la universidad que no va a poder ir, porque a pesar de que es gratuita, entre comillas, no va a tener dinero para comprar libros, no va a tener horas para estudiar, no va a tener dinero para pagar el transporte. Este es el porcentaje de población con educación universitaria en 2010. Fíjense, un país, como le decía, cuando me vino a visitar un vicepresidente de Google, o para cualquier cosa moderna que ustedes quieran hacer, en Uruguay hoy en día, si ustedes miran la población de 25 a 34 años allí, a la derecha, menos del 10% de los uruguayos en esta franja de edad tienen una carrera universitaria. El promedio de la OCDE es 35%. Y Corea, que por eso no nos debe sorprender que estamos comprando los autos coreanos, los teléfonos coreanos, las computadoras coreanas, equipos de música, en fin, equipos de imagenología médica, todas esas cosas. 58% de los coreanos de 25 a 34 años tienen una carrera universitaria. Y fíjense que esto es algo que se viene movilizando, porque si ustedes miran a la gente con más años, las diferencias no son grandes. Si uno mira a la gente de más edad, la gente que tiene 60 años en promedio, los uruguayos que están acá y los coreanos son más o menos iguales. La cantidad de uruguayos y coreanos de 60 años con una carrera universitaria es la misma. La debacle vino después. Es más, en Uruguay lo triste es que ha bajado en vez de subir. Esta es la cantidad de títulos universitarios en distintas regiones, pero lo que me interesa es que vean la última columna, porque obviamente en el mundo actual para una cantidad de cosas no da lo mismo que la gente estudie cualquier cosa. O sea, las carreras de ingeniería son muy importantes para potenciar tecnológicamente un país. Fíjense que en Singapur o en Corea cerca de un tercio de los universitarios son ingenieros. En Uruguay es 6%. Nuevamente no quiero dar ningún juicio de valor acá. No quiere decir que ser ingeniero sea inherentemente mejor para la felicidad ni de la persona ni de la sociedad. Solamente quiere decir que si nosotros queremos construir en Uruguay computadoras, software para autos, queremos diseñar aviones o sitios web, lo que fuera, hace falta gente con conocimientos técnicos. Eso no es un juicio de valor, es una evidencia. Es más, en Uruguay la gente no estudia ingeniería no porque no le guste, en su gran mayoría no estudia ingeniería porque no se le enseña bien matemática en la secundaria, y entonces termina con una fobia, una aversión a la matemática sobredimensionada. Ahora, pasamos a los doctorados, porque como decía, Google decía, para instalarme en Uruguay necesito 50 PhDs el primer día. Ahora, fíjense los doctorados. En el 2008, que es la última cifra que hay de la OCDE, en Corea del Sur se graduaron 10.000 PhDs, en Uruguay 28. Lo ven ahí. En Uruguay, en ese año se graduaron 28 doctores. Pero además, en relación a lo que estamos hablando, doctores en ingeniería fueron dos. Número 2, no es metafórico. Dos ADNs.
En Corea del Sur fueron casi 2.500. En Finlandia, que es un país donde no es tan marcado como en Corea la inclinación en ingeniería, de todas maneras fueron 400 PhDs en ingeniería en un año. En Uruguay fueron 2. Y Finlandia tiene una cantidad de habitantes más que Uruguay, pero tampoco es mucho más, alrededor de 7 millones de habitantes, tampoco es muchísimo. Y de esos 7 millones de habitantes hay una buena parte que vive en Laponia, en fin, no es un país como el nuestro, es integrado, clima templado, es un país con dificultades de geografía. Ahora, fíjense en las universidades latinoamericanas. Si tomamos los principales rankings del mundo, entre las mejores 500 universidades del mundo, solo 3% están en América Latina. Parecido a África, que es un 1%. En América del Norte está 29%, en Asia el 26%. Ahora, esta es una clasificación de las universidades latinoamericanas en universidades que se dedican solo a enseñar, ¿tá? O sea, entre 2007 y 2011 no publicaron ningún artículo científico. Las siguientes son las universidades que le di en llamar, siguiendo la clasificación de un chileno que se llama Joaquín Brunner, universidades artesanales que publican muy poquita cosa. Después las universidades que investigan algo, más o menos en promedio unos 250 artículos por año, y después universidades de investigación de gran escala que publican más de 500, 600 artículos por año. Fíjense que acá las universidades de investigación que hay en América Latina hay cerca de 4.000 universidades, solo 2% son universidades de investigación. La gran mayoría de las universidades latinoamericanas solo se dedican a enseñar. Fíjense en las publicaciones en ingeniería de América Latina comparada con Asia. Hace alrededor de 5.000 contra 100.000. Fíjense por país. Singapur, que tiene 5 millones de habitantes, publica la misma cantidad de artículos en ingeniería que Brasil, que tiene casi 200 millones de habitantes. Esa es la magnitud de la diferencia. Estamos hablando de una diferencia de magnitud, diferencia cuántica, digamos. No estamos hablando de 10, 20%. Estamos hablando de que un país de 5 millones de habitantes publica más que Brasil, que es el campeón de la ciencia latinoamericana. Brasil es el único país de América Latina con universidades de investigación, como la Universidad de San Pablo. Ahora, fíjense qué interesante. Si miramos artículos de psicología, América Latina pasa al frente. No sé por qué. No sé por qué. Quizás estamos mucho más equilibrados y sanos que los asiáticos. Pero fíjense qué diferencia. Permítanme. Estos son los gastos en investigación. Este es un buen indicador. Es dónde las empresas norteamericanas, los grandes laboratorios farmacéuticos, las empresas de aviación, las empresas de computación, cuando deciden investigar afuera de Estados Unidos. Porque esas son las verdaderas inversiones que Uruguay tendría que atraer, que se creen acá centros de investigación, laboratorios y demás. ¿Dónde se gasta el dinero? Fíjense ustedes, en Asia cerca de 8.000 millones de dólares en 2008, en América Latina 1.000. O sea, América Latina no atrae inversiones de investigación. ¿Por qué? Bueno, está todo intrincado, porque no tenemos PhDs, no tenemos buena infraestructura de telecomunicaciones, no tenemos buena legislación de propiedad intelectual. Es decir, todo eso junto hace que las grandes empresas norteamericanas van a gastar su muchísimo dinero en investigación contratando técnicos chinos, coreanos, israelíes, neozelandeses, australianos, irlandeses mucho, en esos países. Fíjense que estas son las patentes otorgadas por la US Patent Office, o sea, la oficina internacional, la oficina norteamericana de patentes. Fíjense ustedes que Corea del Sur o Taiwán por sí solo tienen 10 veces más patentes que América Latina, entero como continente. Bueno, voy a, fíjense
Esta es una distribución, este es un estudio que hizo Thomson Reuters, que es la empresa de información financiera más importante del mundo. Estudió dónde están las empresas más innovadoras del mundo según la cantidad de patentes obtenidas. Y fíjense ustedes, en Asia hay 31%, en América del Norte 40%, en América Latina 0%. Y les muestro dos más nada más, así dejamos un tiempo para preguntas. Este es un estudio recién publicado por la Universidad de Oxford, por Oxford Internet Institute, de dónde se genera el contenido de Google. Fíjense ustedes, porque es un buen signo de la integración a la economía de conocimiento de los países. Fíjense que América Latina está casi a nivel de África en cuanto a los contenidos que hay en Google, especialmente en YouTube. Fíjense usted que la dominación de Europa y Estados Unidos es total. Y después, bueno, para terminar, permítame mostrarle esto. Esta es la penetración de la banda ancha móvil, que es, por supuesto, una de las cosas que necesitan las empresas para progresar. Es muy baja en América Latina. Ahí tienen la cifra de Uruguay. En Corea, 36% de los habitantes tienen la conexión a banda ancha fija. En Uruguay, solo 11%. La razón es esta. Esto es lo que tiene que pagar una persona en Uruguay para tener banda ancha fija. En Uruguay es 3.6% de sus ingresos mensuales en base comparable. En Estados Unidos es 0.2%. Esta, bueno, velocidad, esto para otro día. Pero para terminar, fíjense, estos son el porcentaje de penetración de Internet por quintil de ingresos en Uruguay, después del plan Ceibal, de todo, igual estamos trancados ahí. Fíjense ustedes que los 20% más pobres de los uruguayos tienen una penetración más o menos 6-7% de los hogares tienen banda ancha o tienen acceso a Internet razonable, y por supuesto más de la mitad de los de mayores ingresos. Así que acá voy a detenerme, quizás me extendí un poco demasiado, les agradezco mucho y hasta que venga el próximo orador estoy disponible para preguntas. Muchas gracias.